Taita Francisco, muy buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga, ¿cómo ha estado? Bien. ¿Cómo le pareció la fiesta de Inti Raymi, los quichuas? Bueno, agradecido aquí a todos, a Ronecito, ha informado muchas cositas que ha hecho. Esas son bendiciones para todos, ¿no? No solo para mí, para todos. Eso, esperamos que sea otro año, que sea otro más mejor que podemos organizar. Así es. Nos acompaña en cualquier lado, colaboración. ¿Y cómo ha sido el comportamiento de la gente, la El asistencia? comportamiento de la gente, mira, así como usted está viendo, bien organizadito, bien haciendo una limpieza como debemos hacer, y así tenemos que ser. Ay, qué bueno, bueno. ¿Y si la disfrutó o no la disfrutó? Bueno, ahí estamos, ya disfrutamos, cansamos, estamos sudados, ya listos a descansar. Para el próximo año, El próximo año con más fuerza, yo. la invitación a toda la comunidad. Invitación a toda la comunidad, invitado a ustedes, todo el mundo, yo. Muchas gracias. ¿Cómo le ha parecido la fiesta, la organización? ¿Cómo le ha parecido la junta directiva? ¿Cómo le han visto el trabajo? Don Pedro, la verdad, creo que no para mí, sino para toda la comunidad fue una experiencia muy bonita por lo que se ha hecho, por el compartir con la comunidad y sobre todo con nuestros hijos. Una experiencia muy bonita y espero que como este año siga pasando muchos años, así, momentos como esos, que pueda repetir. Y a la junta directiva, felicitaciones. Felicitaciones porque ha sido un trabajo muy bonito y ese es el resultado. Así es. Pedro. ¿Y cómo se siente como el prioste para el próximo año? Bueno, feliz, con un poquito nervioso porque no es todos los días. Ajá. Pero nervioso pero feliz porque bueno, gratitud. Y bueno, yo creo que es una motivación para la juventud, para que sigan animando. Exacto, es una motivación. Creo que cosas como estas motivan a los demás a querer hacer parte de estos momentos tan especiales, tan bonitos. Y estas organizaciones, estas fiestas, a usted lo identifica como quichua. Mire, don Pedro, momentos como estos nos identifica a nosotros, a nuestros hijos, a los nietos de mis padres, creo que a todos nos identifican. Y más que identificar es el orgullo de ser un quichua. ¿Y cómo se siente decir quichua? Feliz. Muchas veces anteriormente no Oiga, se sentía... anteriormente de pronto, como no tenía esa identidad, pues de alguna forma pues no se podía decir con orgullo. Y hoy en día es muy diferente. La comunidad se ha ido avanzando. Don Pedro, la comunidad, si miramos a tiempo atrás, la comunidad hoy en día no es el mismo de hace 2 o 3 años. El tiempo ha cambiado y con ella ha cambiado la comunidad. Y lo más importante, el reconocimiento de las autoridades. No, reconocimiento de la autoridad, reconocimiento de la ciudad, reconocimiento de la gente y sobre todo reconocimiento de uno mismo. Exactamente, yo creo que eso es lo más importante. Gracias, Wilmer. Don Pedro, muchas gracias. El Señor le siga bendiciendo. Taita David, muy buenas noches. Taita Dios bendiceacho. Y manaya Takangi o imagina sentir como gobernador que hizo una organización con la forma para Apaxcamanta. Bueno, primeramente, Koshijo Itacharenchi, Nukanchi Chungupi, Wawakuna Tandana Huimanda, Taitakuna Tandana Huimanda, como cabildo, hay institución Okukunati Nyajixirimo Huimanda, hay alcalde Kunawan Yasagota, Makipura de Huimanda, gobernación Ukupi Makipura de Huimanda. Paikunapa, China Gatanya, Ricos Kakunawan, apoyo a Ricos Chimos Pacalpiña, Parque Ukunataña, habilitan, Ministerio de Cultura, Kunawan, apoyas para Ricos Chimón, siempre que hay liderazgo Pastipi, Asalagota, Wakin Ginti Huancanchicha y Wakin Ginti Ukunapas, Green, Fuerte Casca, Catarispa, Pacta Chingapa Muna y Cachungo Picharimanda, Caibu Kunata Gadorras Pacati Mona Jopanchi. Taita gobernador, ¿cómo se sienten esta noche y cómo se ha visto el programa, la organización, y cómo se ha visto la participación de la comunidad en esta fiesta de Inti Raymi? La gente se ha integrado, la gente se ha sumado y eso nos permite
recibir la fortaleza en nosotros para poder continuar con las actividades que ya hemos venido plasmando en el plan de vida y también en la mesa de concertación que tenemos por medio de la alcaldía en el bienestar social. Entonces la gentecita muy caritativa, muy generosa, hemos podido compartir gastronomía, nuestra comida propia, en temporada de mitad de año, en verano sacamos toda la cosecha y el pueblo ha entendido esto y ha traído su cucavicito poquito a poquito, pero hemos podido compartir. Y en cuanto al tema de los castillos, para este año se ha incrementado, se ha sumado, ya tenemos 4 castillos y este año pues ya se distribuyeron los 4 castillos. No va a haber más incremento, ya nos quedamos con esos 4 castillos representados en el castillo hombre, en el castillo mujer, en el castillo niño y en el castillo niña. Entonces ya el castillo tiene la familia completa, el núcleo completo, entonces con ellos vamos a comenzar a trabajar. ¿Cómo se ha visto el reconocimiento de la comunidad ante las autoridades, ante el pueblo norte santanderiano? Ese papel generalmente lo lleva el gobernador, porque las instituciones o digamos los medios locales de comunicación no los conoce absolutamente nadie. Entonces es nuestro trabajo desde la Junta hacer conocer que existe una comunidad, que existen 90 familias, que existen 300 personas. Entonces ese es el mensaje que nosotros hemos podido llevar hacia las instituciones y ellos pues poco a poco ya van conociendo de que no somos una comunidad ambulante, sino una comunidad emprendedora, una comunidad dedicada hacia el comercio, y el comercio les ha llevado a unos, ya se sumaron como empresarios y por supuesto ellos ya pagan impuestos y también generan empleos directos en nuestra ciudad de Cúcuta. Entonces la comunidad va para adelante, va alcanzando reconocimiento tanto ante las autoridades como en la ciudad y también como en el país, aquí en Colombia. Claro que sí. En este último año donde ha existido el reconocimiento del Cabildo, desde el año anterior hasta la fecha actual hemos realizado mucho trabajo. Ha sido un trabajo arduo en cuanto al tema organizativo, que es lo que nosotros no teníamos ni habíamos logrado entender. Entonces ahora ya gracias a Dios hemos logrado entender un poco los pasos y los procesos que en realidad con la administración local nos toca tratar y llevar estos temas. Entonces ya prácticamente muchas de estas personas en algún momento nos encontramos en la ciudad y entonces, hola gobernador, ¿cómo está? Un día me dijeron, señor abogado, le estamos llamando, y entonces esto me causó una impresión muy fuerte porque ya precisamente hemos ganado un reconocimiento muy importante, significativo ante las instituciones locales. ¿Cómo se ha visto la participación de la juventud quichua? La juventud a esta fecha tiene muy poca participación y muy poco reconocimiento. Lo que no hemos podido soltar son los niños con los que sí estamos trabajando. Niños de 6 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, 13, 14 años. Esos son los jóvenes, los preadolescentes que han venido generando un apoyo para el tema del crecimiento del programa de Danza Calpay, que ha sido un pilar para la comunidad quichua porque con ellos hemos estado realizando circulares y presentaciones. Usted como gobernador, ¿qué cree que haga falta para dar una verdadera identidad a nuestros jóvenes? En este caso necesitamos trabajar muchísimo los líderes de la comunidad como cabildos, necesitamos trabajar en la sensibilización de nuestros jóvenes y de nuestros niños, dando el sentido de pertenencia hacia la comunidad, hacia la identidad, sin olvidar de dónde han venido, y aunque nuestros niños hayan nacido en esta ciudad, puedan mantener ese mismo sentido de pertenencia y puedan fundamentarse cada vez más, no solamente en el ámbito cultural, sino en los valores y principios espirituales, los cuales nunca desfallecerán, cada vez prevalecerán y permitirán generar una herencia muy plena. ¿Qué ha sido la diferencia entre la organización del año pasado y este año?
¿Ha habido alguna diferencia o no? Para mí ha sido una experiencia más aún todavía porque aún siendo miembro de la comunidad o aún siendo indígena, no había logrado entender el valor tan profundo que nosotros tenemos como pueblos indígenas. Entonces, eso es lo que yo he podido cosechar durante el año 21 y el año 22 y próximamente el año 23. Es lo que yo estoy alcanzando a cosechar para mi experiencia a mis 40 años, porque no había logrado entender. Entonces, creo que todo tipo de trabajo, todo líder, lo primero que necesita es entender para poder emprender el camino y hacer que cada proceso en la ruta pueda tener una construcción clara. Para terminar, ¿cuál es la invitación como gobernador a la comunidad? Número uno, sientan paz en su corazón porque desde el año pasado he venido trabajando y he venido aprendiendo. Entonces lo que yo quiero dejar es que con el esfuerzo que hago pueda dejar una semilla, una siembra, una arena, el cual en algún momento alguien a lo mejor tendrá que hablar, sea bueno o malo, tendrá que hablar de mí. Entonces quiero aportar esa semilla hasta donde pueda. Y por supuesto, mientras en esa actividad pueda sumar jóvenes o niños y personas adultas, entonces aún con ellos podré compartir la alegría que yo tengo en mi corazón por sentir que soy indígena. Muchas gracias, Oequi gobernador. Doña Norma, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, don Pedro. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Aquí nomás Ay, qué bueno, qué bueno. festejando el Inti Raymi. Exacto. ¿Y cómo se ha visto la fiesta, la organización? ¿Cómo se ha visto todo? Mejor. Cada año yo creo que va mejor. Muy bonito, muy excelente. Bien. ¿Y usted se siente identificado con la comunidad? Claro. Pero hoy más que nunca o antes no lo identificaba. ¿Cómo es? No, yo siempre me he sentido runa, así que no hay mucha la diferencia. Qué bueno. Digamos que este año hubo más organización, más en ese sentido, sí, pero toda la vida he sentido runa, así que... ¿Y cómo se ve la participación de los jóvenes, de los niños? Claro, los niños pues sí, practicaron prácticamente para este evento y lo hicieron bien, pero bueno, excelente, excelente, muy bien. Los niños, ¿cuál sería la invitación para el próximo año o para otras actividades de la comunidad? No, pues que sigan viniendo, que no tengan pena, que somos runas y esto es para todos, o sea, es para integrar, es para unirnos más. Muchas se gracias. trata de eso, ¿no? Señora Geraldine, ¿cómo se ha visto la organización del Inti Raymi? Este año se vio bastante la participación de las personas de la comunidad en la organización, en su integración. Estuvo muy ordenado. Como siempre hay eventualidades y contratiempos, pero todo estuvo muy bonito. Usted como colombiana, ¿cómo percibe la cultura quichua? Es una cultura bastante folclórica, es muy colorida, muy rica en cuanto a la alegría que representan en cada una de las cosas que hacen, como por ejemplo partir las vasijas, como lo que hacemos en Colombia, la piñata. En la cultura indígena son vasijas de barro, lo hacen las mujeres. La entrega de los castillos, este año a mi familia le tocó el privilegio de recibir un castillo, para el próximo año entregar otro. Es algo totalmente nuevo, por supuesto, pero la percibo como una cultura bastante alegre y familiar. ¿Y cómo usted ve el trabajo de la Junta Directiva de la comunidad? Se ve el esfuerzo que hacen, por supuesto, porque la fiesta es un resultado de ese trabajo. Y cada año se ve que está mejor, entonces por supuesto tiene que ser un trabajo en común que hacen todos los que integran la Junta. Algo que hace falta para mejorar. Podemos mejorar esa parte en cuanto a la logística de la entrega de la comida, no más. ¿Y cuál sería la invitación a toda la comunidad, a los jóvenes, a los adultos, niños, para que haya más participación o más integración dentro de la comunidad en cualquier actividad? Bueno, yo creo que si todos queremos ver mejor a la comunidad, ese es el motivo principal, el beneficio de todos, el hecho de que lo queramos así, pues eso debe motivar a todos los jóvenes a participar, tanto en las danzas, en logística,
Para este tipo de actividades se necesita de muchas manos y si queremos seguirlo viendo mejor, esa es la motivación, participar. Para terminar, un saludo para la comunidad. Alituta, a toda la comunidad. Allituta. Alituta. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.